Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Vamos a orar. Tenga la fineza de ponerse de pie. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Gracias por abrirnos tus escrituras, porque si tú no nos ayudas, no podremos entender lo que nuestra mente finita no logra ver. Te ruego por tu pueblo, por los que ya estamos aquí, guárdanos y cuídanos de todo mal. Protégenos. A los que vienen en camino, Señor, tráelos sin novedad. A los que no van a venir, donde quiera que estén, guárdalos y bendícelos también. Aquellos de la tercera edad, de los que están en riesgo, cuídalos, por favor. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestro hermano Isaías Vargas, allá en Estados Unidos. Enviamos nuestra oración a su favor. Te ruego que bendigas a tu pueblo, que bendigas nuestra ciudad y que no permitas, Señor, que este virus, la pandemia, nos dañe a ninguno de nosotros, pero también danos sabiduría para comportarnos dentro de los parámetros que ordena el gobierno. Ayúdanos a ser cautos, cautelosos, sabios y apartados de todo mal. Que estas semanas que son de fiesta no nos afecten a nosotros. Cuídanos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche quisiera invitarlos para que invoquemos la palabra del Señor, para que proclamemos. Y para eso le invito para que leamos todos en voz alta el Salmo 23. El Señor me ha estado inquietando para que lo hagamos público como una declaración para refrescar no solamente la palabra en nuestro corazón, sino también que sea un hábito en nosotros proclamar la palabra. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el Señor es mi pastor. Diga conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, muchas gracias por tu palabra, que quede grabada en nuestros corazones y que sea nuestro estandarte, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse y abrimos ahora nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio, fíjese que como estamos aprendiendo, muchas veces decimos Evangelio de Marcos, pero el Evangelio no es de Marcos, el Evangelio es de Jesucristo. Porque Jesucristo es el revelador, el que trae a la tierra el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en sí? Son buenas nuevas. Entonces, cuando nosotros decimos el Evangelio de Marcos, estamos indicando que el Evangelio es de Marcos. Pero la Biblia no declara eso. La Biblia dice el Evangelio según lo entendió, según lo escribió y según lo recibió Marcos. Y todos sabemos que Marcos lo recibió de Pedro.
Por eso es que Marcos ubica a Jesús en ciertas ciudades que, si me permite la invitación, creo que un domingo de estos le voy a hablar de una ciudad muy importante en donde Jesús se movió mucho tiempo, donde hizo su base. Entonces aquí la menciona Marcos, Capernaum. Entonces dice en el verso 21, la semana pasada nos quedamos en el verso 18, pero ahora vamos al verso 21. Fíjese pues, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga. Ya aprendimos que la sinagoga no era una iglesia. Primero porque no existían en aquel tiempo. La sinagoga era un lugar de reunión social en donde, en cualquier ciudad importante donde hubiera más de 75 judíos, tenían autorizado por el Sanedrín de Jerusalén que pudieran tener una sinagoga. Así que no en cualquier ciudad había sinagoga, solamente en unas ciudades que por su importancia los judíos iban ahí y se estacionaban, y eso daba derecho a que tuvieran una sinagoga. Es como decirlo hoy, el Club de Leones, en donde se juntan cierta cantidad de personas altruistas, le piden permiso a la franquicia para poner un capítulo del Club de Leones, que hacen obra social. Así que el Club de Leones no está en todas las ciudades de San Salvador. Aquí en San Salvador hay un capítulo de ellos. Y en San Miguel, Santa Ana, por la cantidad de habitantes que hay. Entonces la sinagoga no era la iglesia, no existía. Era un salón social de usos múltiples. Pero ahí se reunían los judíos los sábados para estudiar la ley, para estudiar la palabra. Que en aquel tiempo pues eran los judíos legalistas que estudiaban los 5 libros de Moisés, la Torá. De manera que la sinagoga no tenía un pastor, era un administrador. Eso lo va a encontrar usted cuando lee el libro de Hechos, que cuando empieza la persecución, dice que, no me recuerdo la persona, pero dice que el administrador de la sinagoga lo apedrean también por haber creído en Jesús. Así que ahí tenemos el perfil de la sinagoga. Luego tenemos al ciego de nacimiento que Jesús sanó y que los padres no quisieron exponerse por miedo a que los expulsaran de la sinagoga, porque la sinagoga también era el lugar donde repartían víveres a la gente pobre, y si ellos confesaban que Jesús había sanado a su hijo, se exponían a que los jerarcas de la sinagoga, los judíos de peso, no los dejaran entrar a recoger sus víveres. Así que tenemos un perfil de cómo se manejaba en aquel tiempo la palabra sinagoga. Pero repito, los sábados se reunían para estudiar la ley. Y ahí fue cuando Jesús entró. Por eso Jesús no iba a la sinagoga toda la semana. Recuerda cuando Pablo dice que andaba visitando las diferentes ciudades y la gente le decía: Pablo, regresa el próximo sábado y nos vuelves a hablar de las mismas cosas, queremos oírte más. Entonces, ¿qué hacían entre semana? ¿Verdad? Porque a la sinagoga iban solamente los sábados. Entre semana Pablo se dedicaba a desarrollar sus discipulados personales, ya sea a Tito, Filemón, a Timoteo. Ya se iba a las casas. Entonces los sábados se reunían en la sinagoga. Y Jesús eso es lo que está haciendo en Capernaum. Por eso me interesa mucho que se guarde este nombre, por el mensaje que voy a predicar, no sé qué domingo, véngaselo para no perderlo, porque Capernaum es una de las ciudades importantes. Ahí vivía Pedro. Hasta el día de hoy, ahí en internet usted puede encontrar la casa de Pedro, que está en ruinas, está en Capernaum, era un puerto. Así que Capernaum era una ciudad importante. Ahora, ¿por qué tenemos estos datos?
Porque recordemos que el Evangelio, según San Marcos, él se lo escuchó a Pedro y Pedro le contó su perspectiva desde su ciudad. ¿Qué hizo Jesús en la ciudad de Pedro? Ahora veamos el verso 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga, o sea, en el espacio que le dedicaban el sábado a la sinagoga, y comenzó a enseñar. Fíjese pues. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso quiere decir que Jesús tenía una escuela de enseñanza muy diferente a la que tenían los escribas y los fariseos. Aquí tenemos otro detalle muy interesante, porque Jesús no tenía una escuela. Bueno, ¿por qué se le llama escuela? Porque antiguamente los griegos, a través de los grandes sabios de ellos, tenían sus discípulos y ellos escogían a sus alumnos. Los griegos le llamaban academia. Por eso conocemos de la academia de Sócrates, de Platón, de todos ellos. Y recordemos que Israel había sido helenizado, así que mucha cultura griega andaba funcionando siempre en Israel, en grupos helénicos o helenistas que habían aceptado ser de la cultura griega. Hablaban griego, hablaban hebreo y hablaban latín, que era el idioma de Roma en ese tiempo. Así que Jesús tiene su propia escuela, por eso Él escoge a sus discípulos, al mismo estilo de los griegos. Los rabinos no. Los rabinos abrían su escuela, que en aquel tiempo eran solo dos, eran Shammai y Hillel, que eran los dos jueces y los dos maestros de Israel en aquel tiempo. Entonces un alumno iba, el papá le pagaba las clases, iba con el rabino, se ofrecía a estudiar y no tenían una silla, sino que en el suelo se sentaban a escuchar a su maestro. Jesús rompe con eso y toma el sistema griego de ser un maestro ambulante. Tenemos que entender esto para poder comprender la forma de enseñar de Jesús. Los rabinos enseñaban desde una cátedra, tenían una plataforma donde ellos se sentaban y a sus pies se sentaban los estudiantes. El sistema griego era diferente. El sistema griego era: ven y sígueme, y en lo que vamos caminando te voy a ir enseñando. Esto es maravilloso, porque esto nos abre el panorama de lo que sucede, o lo que sucediera, lo que debiera suceder en la iglesia hoy. Porque nosotros debiéramos tener el mismo sistema de Jesús, el sistema ambulante. Ya va a ver usted por qué. Porque cuando Jesús caminaba con sus discípulos, primero se necesitaba una rapidez mental para escuchar sus palabras, porque Él iba hasta adelante platicando. Quiere decir que sus discípulos iban en media luna, oyéndolo. Y entonces Jesús usaba, miran aquella higuera, miran aquel cordero, miran esta cosa, miran ese árbol. Esa era la manera de enseñar de Jesús. Entonces Él iba caminando y enseñando lo que iban viendo en el camino. Ese era el sistema magisterial de Cristo, dándonos a entender que hoy nosotros, en lo que caminamos al mercado, en lo que vamos al súper, en lo que vamos al trabajo, en lo que vamos a la universidad, a la escuela, a donde quiera que vayamos, tenemos que ir dando la palabra. No se trata de ir enseñando como Jesús, sino de ir dando la palabra y de alguna manera enseñando. Por eso usted entiende ahora por qué la ley, ya en Éxodo decía: ¿enseñarás a tu hijo? ¿Cómo dice? ¿Viendo televisión? No, andando en el camino, cuando se levante, cuando se vaya, cuando salga, cuando entre. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo la Biblia nos está mandando al sistema cristiano o al sistema de Cristo. Lógicamente, los fariseos tenían que andar atrás de Él, pero no para aprender, sino para juzgarlo, a ver qué enseñaba.
Esa era la manera de enseñar de Jesús. Por eso verlo a él sentado en una sinagoga es bastante raro. Ahora, ¿por qué entraba a la sinagoga los sábados? Entraba por dos motivos. Uno, para sacudir los cimientos teológicos de la ley, para, por así decirlo, para despertar interés en las altas esferas religiosas, porque ellos no enseñaban en las sinagogas, ellos tenían sus academias, pero Jesús va a la sinagoga. Y por eso es que yo estaba muy equivocado cuando leía que en la sinagoga había un hombre de la mano seca. Yo decía, ¿cómo es posible que ahí en la sinagoga donde era la iglesia, pero ahora entiendo que no era la iglesia? El hombre de la mano seca era uno de los paupérrimos que iban a la sinagoga, al salón social, a esperar una limosna, una misericordia. Y ahí era donde Jesús se movía. Ahora veamos, vamos a entender esto. Entonces dice, y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos. ¿De quiénes ellos? De los escribas, de los fariseos. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro, que gritó, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjese que el Señor, la Biblia habla de un espíritu impuro. Se habla en singular, pero ellos se identifican como plural. ¿Cuántos demonios eran? No lo sabemos. Sin embargo, tenemos un detalle muy interesante. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo era posible que los demonios conocieran quién era Jesús? Lógico, eran ángeles caídos. Ellos habían estado en el cielo y habían sido expulsados. Así que ahora, convertidos en demonios, ya saben ellos quién es Jesús. Entonces Jesús los reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu, está en singular otra vez, el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? Bueno, aquí tenemos lo oculto, que es lo que estamos dejando que el Espíritu Santo nos muestre. Ahora entendemos o podemos aprender que donde Jesús llegaba siempre habían manifestaciones de algo. Contrario a lo que sucede hoy. Jesús viene a nuestras vidas, viene a una familia, viene a un segmento, viene a la iglesia y no sucede nada. En cambio, en aquel tiempo, la sensibilidad era tal que Jesús entraba y despertaba y movía cimientos, movía constantemente las alfombras de comodidad de la gente. Ahora tenemos el verso 29. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, por eso le digo que ahí vivía Pedro. Fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora ya van con ellos 4. Ya va Jesús con estos 4 discípulos. Si usted se da cuenta, Marcos mueve a Jesús constantemente para darnos a entender que la escuela de Jesús era ambulante. Muy interesante. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre. Pero aquí viene algo que no hacemos nosotros. El Señor sana a la mujer, le quita la fiebre y nos quedamos como que sin nada. En cambio, aquí tenemos el impacto que hizo en ella y dice, e inmediatamente ella le servía. Aquí se espera que nosotros, que hemos sido bendecidos por Dios, que hemos sido sanados, que hemos sido llevados a la salvación, que hemos recibido milagros, que hemos aprendido cosas profundas de la palabra de Dios, lo menos que Él espera que hagamos es que seamos recíprocos. Esta mujer, la suegra de Pedro, inmediatamente que se sintió sana, lo primero que sintió fue el deseo de servirlo.
a cambio de nosotros, que estamos sanos, estamos robustos, estamos enteros, bendito Dios, no nos ha tocado el virus ni nada de eso, pero no tenemos ningún deseo de servirlo. Contrastemos eso con nuestra vida. Contrastemos este ejemplo de esta suegra de Pedro con nuestro propio sistema de vida. Y démonos cuenta que nosotros realmente somos malagradecidos con Dios. No devolvemos el bien que nos ha hecho. Así que ahí se quedó la enseñanza. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Fíjese que aquí estamos hablando de un día en la vida de Cristo. Y ya llegó la noche y sigue trabajando. Verso 33. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de quién? ¿A la puerta de qué casa? A la puerta de la casa de donde estaba la suegra de Pedro. O sea, a la casa de Pedro. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Ahora, la semana pasada creo que expliqué, ¿por qué tanto demonio? ¿Por qué tanto demonio cuando Jesús aparece? Muy sencillo, y lo vuelvo a repetir otra vez. Los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, esos 400 años de silencio se le llaman porque Dios ya no habló. La última vez que escuchamos hablar al Señor fue en Malaquías cuando dijo, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga y hierra la tierra y toda la cuestión. Ahí se cortó la voz de Dios. Cuando la voz de Dios se cortó en el mundo, en esta parte que estamos estudiando, lógicamente los demonios florecieron. Aquí tenemos otra lección. En cuanto en una casa, en una familia, en una iglesia, en una congregación, ya no se habla la palabra de Dios, automáticamente los demonios florecen. No es que florezcan, estoy usando mala palabra, pero ¿cómo decirlo? Se manifiestan, ahí están los demonios, pero como no hay un contrapeso que es la palabra de Dios, no se notan. Toda esta gente endemoniada, ¿dónde está? Ahí está en Capernaum. Es una ciudad, lógicamente, era una ciudad portuaria, por lo consiguiente había mucho dinero, muchos judíos, y sin embargo ellos, conociendo la ley, estaban tan ocupados haciendo sus negocios, sus intercambios con los barcos y todo que llegaban, que se habían olvidado de practicar la justicia, la misericordia y el amor. Por eso entendemos que antes de que Cristo viniera a la tierra no había amor. Asombroso, no había amor. ¿Y qué es lo que la gente sentía entonces por sus padres o las madres por los hijos? Recordemos que en las grandes batallas, cuando Siria, cuando Nabucodonosor, todos ellos sitian a Jerusalén, tenemos enseñanzas históricas que lo confirman, que las mamás se comían a sus hijos. Por eso las parábolas que tenemos de aquella mujer que se comió allá con Salomón, se recuerda, y dijo pártanlo a la mitad, porque era una costumbre cuando en las hambrunas, como no había amor, había un pseudo conocimiento del amor. Entonces cuando Cristo llega, lo que llegó a esta tierra de Israel, llegó el amor. Al momento en que llega el amor, por eso es que yo enseño qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues es una actitud, es una conducta, es un efecto. No, la santidad es una persona. La santidad es Dios, porque dice, yo soy santo. Yo soy santo. Entonces cuando el Señor entra a un corazón, automáticamente entra la santidad. El problema es que como nosotros, teológicamente hablando, no discernimos esa clase de enseñanza, seguimos viviendo exactamente como que si no tuviéramos a la santidad dentro de nosotros. Y vemos televisión, cualquier programa, platicamos cosas perversas, odiamos, rencores, rechazos, amarguras, odios,
sin saber que tenemos el amor dentro de nosotros y como consecuencia lo que debe manifestarse por fuera es el amor. Lamentablemente, cuando dejamos al espíritu, que de lo único que se alimenta el espíritu es de esto, entonces el espíritu se apaga y el alma toma posesión de él. Y el cuerpo habla de lo que dice el alma, no el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de alimentar el espíritu. Cuando nosotros alimentamos el espíritu atrapa al alma. Y cuando usted abre la boca, por el cuerpo, va a salir lo que dice el espíritu. ¿Me estoy explicando? Esto es maravilloso. Y esto me lleva a mí a entenderme a mí mismo. Tengo que llenarme de palabra para que el alma esté sujeta totalmente al espíritu. Para que cuando yo hable solo palabra inspirada de Dios. O hable solo del Señor. Pero si le damos la vuelta, me voy a encontrar con gente que habla solo de cosas del mundo. De deportes, de negocios, de dinero, de problemas, de conflictos. Y entonces uno dice, mira, pero háblame del Señor. No puede. No tiene el Espíritu, no tiene nada del Señor. Todo es almático. Y luego encontramos que Pablo nos enseña eso. Que muchos de nosotros somos carnales. Porque la carne no es esto, la carne es el alma. Entonces, de lo que nosotros alimentamos, nuestro interior, de eso va a hablar el cuerpo. El cuerpo solamente va a dar lo que tiene ahí adentro. Amén. Así que ahora dice Marcos, en su interpretación del Evangelio, verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Vea cómo estaba el pueblo, enfermo y endemoniado. Eso quiere decir que hoy todavía hay una buena cantidad de gente que no se consagra, no lee la palabra, no se alimenta. En consecuencia, tiene enfermedades y tiene sus espíritus. Como decimos en Guatemala, tiene chamucos. No hay para dónde. Una persona cascarrabias no es que sea, es que yo así soy. No, usted tiene un espíritu de ira. Alguien que se burla constantemente tiene un espíritu de burla. Alguien indiferente, pasivo, tiene un espíritu de quietud, pero no es que sea tranquilo, que no es normal. ¿No? Lo normal es, por ejemplo, si este niño un día no quiere salir de su cuarto, lógicamente, ¿qué pasó con este patojo? Está enfermo, porque si está sano tiene que hacer bulla, tiene que moverse, tiene que jugar, tiene que hacer todo. Igual somos nosotros. De manera que toda esta gente que estaba enferma y endemoniada, era resultado de aquellos 400 años de silencio. Dios ya no habló. Y cuando Dios ya no habla, se multiplica la maldad. Verso 33, verso 34. Y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Interesante. 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Aquí tenemos ya los parámetros de cómo debe ser nuestra vida. Cualquier cosa que usted tenga que hacer, antes de hacerla, dedicarle un buen tiempo al Señor. Por eso es que se enseña, no es un dogma ni una obligación, pero lo ideal es levantarnos a orar en la madrugada, leer la palabra. No voy a entrar en misticismo de que están los cielos despejados, de que todo está más quieto, no. Sencillamente que es la primicia que se le da al Señor. Lo primero que hay que hacer al abrir los ojos es levantar las manos en actitud de gratitud y luego apartarnos por un momento para hablar con el Señor, para darle gracias, para consagrarnos a Él, para leer su palabra. Y luego dice, se fue muy de mañana a un lugar desierto y ahí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, que eran aquellos 4, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Verso 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Aquí tengo algo muy interesante que enseñarle, lea bien la palabra. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos,
para que predique también ahí. O sea que la misión primordial de Jesús no era sanar, no era echar fuera demonios, era predicar la palabra. ¿Sí? Porque para eso he salido. En mi versión dice, para eso he venido. Quiere decir que Jesús vino a la tierra a predicar el año agradable del Señor. Estaba profetizado en Isaías. ¿Ve? A predicar que los padres vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Ya tenemos los dos testigos. Entonces, ¿por qué era que sanaba y todo? Porque lógicamente los enfermos se manifestaban al oír la palabra. Esto quiere decir que nosotros todavía no tenemos el poder, ese poder tan fuerte, y quizá lo tenemos pero la gente no lo percibe, pero prefiero creer que no lo tenemos como para que los demonios se manifiesten, aunque sí se manifiestan, pero no de la manera que nosotros lo hemos visto a través de Hollywood, de las películas que echan espuma ni nada. Se manifiestan en actitudes, se manifiestan en conductas, porque dentro de la iglesia, y tengo que hablar de la iglesia como una forma de sinagoga. ¿Dónde se manifestaban estos endemoniados y enfermos? En la sinagoga. Entonces hoy la sinagoga es un parámetro para ver la iglesia. Entonces es en la iglesia donde se siguen manifestando los demonios. Y miren, hermanos, esto es peligroso porque nosotros podemos estar bajo la influencia demoníaca que a través de la palabra, cuando la escuchamos, se empieza a manifestar. ¿De qué manera? Lo hemos estado hablando desde que regresamos de la pandemia. Indiferencia, rencores, rechazos, odios, esa cosa de que lo que he estado enseñando que me impactó tanto, del odio más grande que el odio, de la indiferencia, una indiferencia dolorosa dentro del cuerpo de Cristo. Yo me he comunicado con algunas personas y como el WhatsApp pues ahora es lo más fácil, y me doy cuenta que tiene los dos cheques, pero no contestan. Y me he quedado días y días esperando la respuesta y no llega. Una indiferencia tan fría, tan dolorosa, como diciendo, a mí no me importa lo que usted me diga, no me interesa su pensamiento, yo no tengo nada que ver con usted. Entonces lógicamente estoy viendo cómo esos demonios de odio, de rencor están tan enraizados que si no vinieran a la iglesia no nos daríamos cuenta que ahí están, pero ahí están. Por eso he luchado y no me voy a cansar de que nosotros rompamos eso y que seamos sinceros con nosotros mismos, haciéndonos una catarsis interna, pero a la luz de la palabra, y preguntarme yo, Señor, ¿realmente estoy actuando como esta gente? ¿Estoy actuando, Señor, indiferente como esta gente? Y usted tiene que llegar a una conclusión, porque sé que los hay, de tener que decir, sí, es cierto, no respeto a mis líderes, no los honro como dice la palabra, no me acerco con aquello de que no quiero que digan que soy yo, eso es orgullo. O sea que si revisamos bien y quitamos las telas de cebolla, ahí hay un demonio de orgullo, para que no digan quién, porque no quiero que hablen mal de mí. Orgullo, porque si yo no quiero que hablen mal de mí, entonces me mantengo al margen, pero eso contradice la palabra. Ahora, si los invitan o si nos invitan a una fiesta, vamos a un casamiento, a un matrimonio, a una boda, a una playa, le aseguro que nos involucramos. Nos platicamos, nos abrazamos, contamos chistes y toda la cuestión y toda la cosa, y ahí sí no importa lo que digan, ni que digan que soy yo traje esto, yo pongo la carne, el chirmón, lo que sea, y no hay problema, una coinonía bonita, porque ahí no hay palabra, porque ahí no está el Espíritu Santo.
porque ahí no está la presencia de Cristo. Porque la presencia de Cristo, mis amados, no es que yo sea el portador de la presencia, es que esto es Cristo. Porque Juan dice perfectamente que Él es el Logos. Cuando usted lee la palabra, usted lee a Jesús, porque Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, realmente, aunque nosotros lo leemos aquí y nos espantamos que los demonios también, aquí también hay demonios, están agazapados. Por eso les repito, si nos vamos a una reunión social en donde no sea reunión espiritual, todos bien. Solo cruzamos los umbrales de la iglesia, o sea, de la sinagoga, y empieza aquella cosa. La pregunta es, ¿y entonces por qué venimos? Eso quiere decir que no estamos realmente, no sé si siendo mal enseñados o no hemos comprendido a profundidad lo que sucede cuando Jesús llega a un lugar, llega a una vida. Automáticamente se van a manifestar esos demonios, que la palabra es fea, pero es cierto. Porque lógicamente en la iglesia se parte en dos del asunto. Y entonces la pandemia para mí fue maravillosa. Porque cuando empezamos a transmitir por YouTube, imagínense, agarrábamos con mi esposa, nos sentábamos juntos y agarrábamos la copa y el pan. Y ahí ante la cámara, por fe, esperando que todos estuvieran sirviendo la Santa Cena, yo decía, bueno, el cabeza de casa ahora se convierte en el pastor de su familia. Tome la copa, tome el pan y repártalo. Ya no eran los diáconos, ya no eran los servidores, ahora tenía que ser el cabeza de familia. Eso quiere decir que allá adentro de la casa tuvo que haberse desarrollado el sacerdocio al que hemos sido llamados. Porque ahora, en mi caso, con mi esposa frente a la cámara de la computadora, ella y yo tomábamos el pan, hacíamos la oración. Pero ¿qué de los demás? ¿Realmente había un sacerdocio en la casa? En donde el padre decía, bueno, vamos a seguir lo que el pastor dice, ahí está la computadora, está el teléfono, vamos a tomar, tomen mis hijos, toma mi amor, aquí está el pan, vamos a ministrar, esta es la copa, que esto es lo que Pablo nos enseña, de aquí que allá, tomemos de la copa, muchachos. Sucedió eso. Sí y no. Porque algunos estaban viendo su telefonito ahí, la cosa, mientras estaban viendo frasurándose, bañándose. ¿Y la Santa Cena? Porque ahora ya no estamos tomando la Santa Cena en la iglesia, sino en la casa, en donde cada padre o cada madre se convierte en el sacerdote de la casa. En el caso de las familias donde no hay un padre, es la mujer, es la mamá la que tendría que haber dicho, bueno, mis hijos, se sientan por favor, vamos a participar de la Santa Cena. ¿Sucedió eso? Y el hermano contesta, no. Yo quiero ser un poquito más diplomático. Sí y no. Entonces para mí, el encierro me vino a dar una muestra de cómo está la iglesia. Tanto que muchos no han despertado de la realidad. Tienen miedo de venir y contagiarse, pero no tienen miedo de ir al súper, porque no han dejado de comprar sus verduras. Entonces, ¿es miedo de venir a contagiarse a la iglesia o es que ya perdieron el primer amor? No me toca a mí que juzgar eso, pero quiero indicarle que la pandemia vino a mostrar que realmente hay sacerdocio en el hogar. ¿Qué tanto
hemos entendido, los hombres y las mujeres, que el culto racional que habla Pablo no es solamente aquí, es allá. Porque ahora resulta que la Santa Cena se trasladó a las casas. Ahora resulta que el estudio de la palabra se trasladó a las casas. ¿Cuántos hombres apagaron sus computadoras, colgaron sus teléfonos y toda la cuestión por sentarse a escuchar el culto? ¿Quiere que le diga algo? Fueron más mujeres que hombres. Eso quiere decir que la iglesia, aún fuera del templo, sigue siendo femenina. Asombroso. Póngase de pie, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Gracias por el Evangelio de Marcos, que ha venido a mostrarnos en dónde radica la enfermedad de muchos de nosotros. ¿Por qué Jesús, Señor, antes de sanar el cuerpo, perdonaba pecados? ¿Por qué antes de echar fuera demonios, perdonaba pecados? ¿Por qué antes de libertar a los cautivos, perdonaba pecados? Eso nos lleva a una conclusión, que solamente los que hemos sido perdonados podemos vivir en libertad de la enfermedad, porque ahora entendemos que en tus llagas tú llevaste nuestras enfermedades, que al perdonar nuestros pecados ya no hay dolencia alguna que nos pueda afectar, a menos que seamos imprudentes, a menos que dejemos la mascarilla, a menos que nos mezclemos con personas de otro clúster, Señor. Ayúdanos a no ser imprudentes, para no atentar contra nuestro cuerpo, que afecte nuestra alma y opaque nuestro espíritu. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos en paz a casa, en el nombre de Jesús. Amén.